polarización al extremo en Twitter. Esas batallas campales que se arman en la conversación pública de la plataforma pueden torcer los resultados de una campaña electoral, pueden influir taxativamente en los resultados electorales de Argentina 2019. Estamos con Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter para América Latina. Muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí. Luciana, muchísimas gracias por tenernos. Bueno, Hugo es el responsable de las relaciones de Twitter con los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones públicas y los representantes de la sociedad civil. Bueno, una responsabilidad importante. ¿Cuánto influye esa conversación pública que tienen los tuiteros en un resultado electoral? ¿Qué evidencia hay de esto? Luciana, gracias por la oportunidad. Recientemente y de cara a las PASO en la Argentina, en Twitter decidimos hacer una encuesta. Una encuesta a las personas que están utilizando Twitter para informarse y debatir en este proceso electoral. Y tenemos algunos resultados interesantes. A ver. De entrada, un alto interés de los argentinos en el proceso que viene. Arriba del 70% de las personas que respondieron a la encuesta nos indicaron que están muy interesadas en este proceso. Al hacer la pregunta subsecuente, que era cómo se informaban de las elecciones, qué medios, qué plataformas iban a utilizar, también un 70% indicó que dentro de las plataformas digitales Twitter era su espacio de predilección, y dentro de esa comunidad que interactuó en Twitter, qué cuentas iban a seguir, de dónde iban a obtener esta información, predominan los medios tradicionales que utilizan esta plataforma también para dar su punto de vista. Pero a tu pregunta concreta también les preguntamos qué quieren ver de los candidatos. Y predominantemente nos contestaron que ellos quieren verlos dialogar, quieren verlos debatir. Porque en eso va a determinar que alrededor del 56% de los que respondieron a la encuesta determinen su voto. Este 56% ha dicho que no tiene declarado su voto aún y que espera este tipo de interacciones de los candidatos para definir su voto. Me surgen muchas dudas y muchas preguntas, Hugo. En principio, ¿cuántos usuarios de Twitter hay en Argentina? Recientemente publicamos nuestra última actualización a la bolsa en Estados Unidos y reportamos un crecimiento de 14% de los usuarios que se conectan a la plataforma de manera activa. Son números globales, no compartimos números por país o por región, pero es un incremento del 14% en esta audiencia que, por cierto, tengo que decir, es una audiencia muy relevante. La audiencia en Twitter es la que se conecta de tiempo real a esta información, que está dispuesta y abierta a escuchar información. Y retomo el tema de la encuesta para comentarte un dato también que fue muy interesante. Les preguntamos concretamente en este espacio de elecciones si ellos interactúan con cuentas que comparten su punto de vista o difieren de ellos en el punto de vista. Y 8 de cada 10 argentinos indicaron que en Twitter conversan y discuten también con personas que contrastan su punto de vista. Ahora, el tema... Estamos hablando de millones de personas en Argentina sin ponerle un número. 1 millón, más de 1 millón, para saber de qué representatividad tiene primero la encuesta y la comunidad de Twitter en Argentina. ¿Es un volumen de millones? ¿Estamos hablando de eso? ¿Millones de usuarios? La encuesta siguió los ejercicios tradicionales de una encuesta, es representativa para la muestra de usuarios en la Argentina. No tendría un número que decirte, pero es un número significativo y sobre todo, más que por el número, por su relevancia. Los usuarios en Twitter son aquellos que participan más, que dominan la conversación y también a veces tenemos que ver más allá de la plataforma, ¿no? El fenómeno que tienen las plataformas como Twitter es, y tú lo sabrás muy bien, cuántas veces platicamos de algo que se vio en Twitter, se dijo en Twitter, empezó en Twitter. Es decir, lo que está pasando inicia en la plataforma, se discute, y entonces esa relevancia va más allá de un número específico. Ahora, hay universos paralelos, varios en Twitter, es decir, uno por cierto rango de edad, ciertos intereses, termina teniendo una seguidilla de personas que lo siguen y un cúmulo de personas a las que uno sigue que comparten alguno de esos intereses, ¿no? El efecto de la burbuja de Twitter, del mundo, de ese universo autónomo que cada uno se inventa al decidir seguir a alguien, al bloquear seguidores, al ser seguido por otros. ¿Cuánto influye para sesgar la opinión de la conversación política? Es una extraordinaria pregunta porque precisamente por eso en este ejercicio que hicimos vimos algo muy interesante. Primero, sí hay una cierta diferencia entre las edades, es decir, los
jóvenes son quienes más demandan interacción y respuesta de los candidatos. Es decir, no quieren un monólogo, no quieren escuchar simplemente propuestas unidireccionales, quieren que ellos interactúen y quieren recibir información de ellos. Que busquen una respuesta del candidato, ¿es que en Twitter el candidato responda? Nosotros medimos la pregunta exactamente qué esperaban de ellos en Twitter. Exactamente. Entonces, ¿qué querían ver? Escriben a Mauricio Macri y esperan que el presidente responda desde su cuenta de Twitter. A ellos, a otros, a medios, que impere un debate, que no sea un monólogo. Bien. Y el otro tema importante en esta burbuja que comentas es esta pregunta que, reitero, les hicimos, es ¿qué tanto ves puntos de vista diversos al tuyo e interactúas con ellos? Y el porcentaje fue alto, 8 de cada 10 indicaron que en efecto tienen esta interacción. Ahora, una cuestión que se discute mucho en la Argentina es el troleo, es decir, los troles, los tuiteros contratados por las fuerzas políticas para producir tendencias de conversación dentro de las redes, y también el hostigamiento, ¿no? A veces esa interacción de que 8 de cada 9 de los que efectivamente están interesados por la política y usen Twitter para eso, dialoguen con cuentas que piensan distinto, no es una conversación de una calidad institucional y democrática muy aceptable, ¿no? Bueno, para eso tenemos un trabajo en curso en Twitter. En Twitter estamos comprometidos con cuidar y proteger esta salud de la conversación pública que se da en la plataforma. Entonces tenemos las reglas de Twitter. Las reglas de Twitter las estamos actualizando constantemente y recientemente hicimos una última actualización y una muestra de resultados sobre las acciones que tomamos al respecto. Entonces, dentro de las reglas tenemos una regla de autenticidad, es decir, una regla que deja claramente que no puedes generar cuentas falsas o duplicadas con el mismo fin, lo que en la definición que me acabas de decir podría ser un troll. En ese sentido, para el conocimiento de tu audiencia, nosotros a nivel global detectamos alrededor de 9 millones de cuentas que cuando tenemos suficientes señales hacemos una investigación, y en lo que estamos haciendo esta investigación, su interacción es de menos visibilidad que el resto de las interacciones en Twitter. Y cuando determinamos que en efecto es una cuenta falsa o duplicada, las eliminamos. Y hoy por hoy eliminamos 200% más de este tipo de cuentas de lo que hacíamos hace un año. ¿En Argentina cuántas se han eliminado? No tenemos datos específicos por región, pero tenemos datos globales, y de hecho publicamos un reporte semestral, es el informe de transparencia de Twitter, en el cual incluimos no solamente en este tema de automatización, sino el volumen de cuentas que removemos por comportamiento abusivo, que puede ser, por ejemplo, la suplantación de identidad, o puede ser una amenaza de violencia. Es decir, publicamos cada 6 meses el número de cuentas que alrededor del mundo... ¿Los insultos cómo funciona? Porque como periodista uno recibe una profusión de insultos importante, ¿no?, a la hora de hacer el trabajo público. Claro, eso es lo importante, entender un espacio de conversación online. Para tener estas reglas de Twitter que he hecho referencia, Twitter tiene diálogo con periodistas, con funcionarios públicos, con sociedad civil, que nos ayudan a normar, a crear este espacio en donde privilegiamos la libertad de expresión, pero tratamos de evitar comportamiento abusivo. En este tema, a veces, y sobre todo discusiones que pueden ser de política o de deporte o religión, pueden exacerbarse, pueden escalar. Eso no necesariamente es en violación a las reglas de Twitter. ¿Dónde entran las violaciones? Cuando cruzamos la línea de abuso. Se puede discernir, es más, se puede discernir de una forma no educada, pero en el momento en que yo te pongo en riesgo, es decir, tú te sientes en riesgo por la interacción que tenemos, eso es comportamiento abusivo y eso viola las reglas de Twitter. Claro, un insulto suelto de un tuitero no alcanza, tiene que ser una conducta sostenida de acoso en tal caso. Tendría que ser una conducta basada en muchos principios, podría ser una amenaza de violencia, podría ser en efecto unas interacciones no deseadas de manera reiterada, sistemáticas. Ahora, Hugo, yo como usuario de Twitter tengo esta experiencia que cuando, por ejemplo, soy muy insomne, miro a la noche Twitter, después de golpe me empiezan a caer informaciones de distintos medios, links o cuentas de Twitter, que con esas notas que tienen que ver con el insomnio, por ejemplo, ¿no? Notas periodísticas que tienen que ver con el insomnio. Es decir, que los algoritmos de Twitter están de alguna manera sacando conclusiones acerca de qué tipo de persona soy, de qué tipo de intereses tengo. ¿Cómo influye eso si uno pasa al campo de la política en época electoral? Bueno, hay que recordar que de Twitter, entre todas las plataformas, es la plataforma quizás más abierta. Incluso usuarios que no tienen Twitter podrían buscarte a ti, buscarme a mí en cualquier ordenador y van a encontrar nuestra cuenta de Twitter y van a ver nuestros tweets. Nuestra información que compartimos y que comparte la gran mayoría de los usuarios en Twitter es muy pública, muy visible. Eso invita, obviamente, a que
si eres un buen usuario de Twitter y estás escuchando la conversación y los intereses, puedas, ¿por qué no?, dirigir un mensaje a los mismos. Ahora, un tema que Pero repito, yo estoy hablando de algoritmos embebidos en la plataforma que direccionan lo que a mí me parece en mi línea de Twitter, ¿no? En lo que yo puedo ver en mi pantalla de Twitter. Sí, la ¿no? cronología de inicio de Claro, Twitter. exactamente. La cronología de inicio de Twitter se alimenta de una infinidad de factores. Uno de ellos es las cuentas que sigues, el contenido que retuiteas. Claro. Entonces, la hora en que lo mirás. la hora en la que lo miras, la ubicación Por eso geográfica digo, en la que ¿cómo estás. un algoritmo de Twitter, ya no en relación al consumo de productos o de intereses, de tendencias sociales, sino de intereses políticos, puede estar influyendo en lo que yo veo de manera muy accesible cuando entro a mi cuenta, a mi cronología de cuentas seguidas? Sí, de nueva cuenta sería lo que uno consume en Twitter. Ahora, la ventaja de Twitter de otras plataformas es que se vea en todos los puntos de vista. Sobre todo en política, sería muy difícil poder quedarse en esa burbuja de conversación porque, como vimos en el ejercicio que le hicimos a los usuarios que van a estar alimentándose de información de los procesos electorales, lo hacen sobre todo en medios de comunicación y de otros usuarios que también están distribuyendo diversos puntos de vista, ¿no? Hugo, planteabas que en la encuesta surge que los usuarios de Twitter interesados por la política usan Twitter, pero también van a los medios tradicionales. ¿Cómo funciona esa relación? Lo que pasa es que en la pregunta específica que les hicimos es de qué fuentes en Twitter, sobre todo, obtienen su información en estos Claro. temas, no solo de política, en información en general, de actualidad. Y predominantemente, más del 74% de ellos reportaron que lo hacen a través de plataformas digitales, medios de comunicación que utilizan Twitter, es decir, tienen un usuario de Twitter para difundir sus portales, sus notas, sus puntos de vista, pueden ser columnistas, pueden ser programas o periódicos que utilizan Twitter también para fines de comunicación. Bien. ¿Cómo impactan las fake news en Twitter? Porque sabemos que en Facebook ha sido un gran problema que ha de alguna manera, bueno, influido muy cuestionablemente en las elecciones en Estados Unidos, o por lo menos ha despertado un debate a partir de esa posibilidad. ¿Cómo ha impactado en Twitter la fake news? Bueno, en Twitter hay que considerar dos cosas. Primero, tenemos un trabajo en curso que he referido un poco ya sobre cómo detener automatizaciones maliciosas que generalmente también se utilizan para diseminar contenido de baja calidad, repetitivo y de fuente de poca fidelidad. Por otro lado, el poder de Twitter, el principal poder de Twitter es que todos los puntos de vista coexisten en tiempo real. Twitter no es una red en la que tú vas a seguir lo que dicen únicamente tus amigos. Vas a seguir incluso muchas veces puntos de vista de líderes de opinión, de personas que no tienes o conoces incluso en el espacio físico, y eso permite una riqueza de puntos de vista. Por otro lado, como una especie de libertad de mercado de las ideas. Esa es la pretensión, por lo menos. Esa es la idea, y sobre todo eso es lo que hacen muchos medios de comunicación y muchas organizaciones día a día para contrapuntear estos puntos de vista. Por otro lado, buscamos siempre asociarnos, aliarnos a organizaciones que tienen un rol preponderante, ya sea en informar en temas electorales o en proveer información de calidad. Entonces, en la Argentina tenemos un memorando de entendimiento con la Cámara Nacional Electoral, a la cual hemos capacitado para herramientas de buen monitoreo en Twitter, mejores prácticas de comunicación en Twitter, en el entendido que la Cámara va a ser uno de los actores que va a estar, sobre todo, difundiendo información de relevancia sobre las elecciones. Pero a nivel regional también hemos actuado con organizaciones periodísticas y la sociedad civil que hacen contrapunteo y verificación de datos en la plataforma. Ahora, los partidos políticos, cuando están en campaña electoral, o las alianzas políticas, ponen toda la parrilla, toda la carne al asador, ¿no? ¿Cuánto puede potenciar la capacidad de influencia de una campaña política el uso inteligente y la inversión en Twitter? ¿Se registran ese tipo de operaciones electorales por parte de una campaña electoral? ¿Ustedes lo han registrado? Bueno, lo que nosotros tenemos diálogo constante con autoridades y partidos políticos, y lo que sobre todo les decimos en función de qué sería inteligente o cuál sería una buena estrategia de incidir o tener una buena influencia y una voz relevante en los procesos electorales, es insistir en que se centren en el diálogo, en la interacción, no solamente en el volumen y en la viralidad. Vemos con demasiada frecuencia quizás de algunos actores participando en estos procesos que su obsesión es ser tendencia, el trending topic. Y eso no puede ser una buena estrategia de comunicación. A ver. Ser tendencia no puede ser tu fin. Es una herramienta para conseguir otro objetivo. Para conseguir, por ejemplo, que eso salte a una plataforma tradicional y los medios, la televisión, los medios online, el print, lo puedan tomar. Podría ser para, por ejemplo, posicionar un tema, dar a conocer un tema. Pero lo que
el error de centrarse en ser tendencia es que no conversas. Y si los usuarios ven la tendencia y sobre todo la exploran, analizan por qué esa tendencia está en discusión de todos, qué elementos sustentan a la misma. Entonces, a los partidos constantemente y reforzado por los resultados de la encuesta que he mencionado, les reiteramos, en la Argentina de cara a las PASO, los usuarios de Twitter, las personas que van a la plataforma dicen que quieren interacción, quieren diálogo, quieren escuchar de temas sustantivos, principalmente de macroeconomía, de desigualdad y en menor medida también, aunque también importante, combate a la corrupción y seguridad. Esas son, digamos, las preferencias temáticas de los tuiteros en Argentina. Última cuestión, se señala que Twitter ha sido, o las plataformas son una oportunidad, bueno, de ejercicio de la libertad, pero también, como decíamos, en el caso de otras plataformas ha quedado muy demostrado que condicionan cierta conversación pública. ¿Cuán creíble es que los partidos se abstengan de usarla, de manipular, o cuán protegido está Twitter de ser manipulado por las organizaciones políticas, por ejemplo? El compromiso de la plataforma es cuidar y proteger la salud de la conversación pública. Entonces, en Twitter, todo el año, en todos los años, hay elecciones, en cualquier lado del mundo. La plataforma constantemente evoluciona en las reglas que tiene para proteger esta conversación y también la tecnología, la inteligencia artificial que utiliza para evitar que ésta sea manipulada indebidamente. ¿Consideran que es un problema la adicción que las plataformas y las redes sociales generan en términos de estar chequeando todo el tiempo las notificaciones que se reciben, que genera, bueno, un grado de interacción casi que uno no se puede detener? Bueno, lo que hay que ver en estas plataformas es que más que el tiempo que estamos en ellas, es si estamos obteniendo algo relevante al conectarnos a las mismas. Lo que está haciendo Twitter, lo que constantemente estamos trabajando en la plataforma, en procesos, en política, en productos, en todo lo que implica Twitter, es no necesariamente que tengas que estar 8 horas, sino que si dedicaste 5 minutos al día, hayas salido de esos 5 minutos con algo relevante para ti, algo que te haya informado, que te haya nutrido o te haya dado un nuevo punto de vista. Muchísimas gracias, Hugo, realmente, por la conversación sobre Twitter. Luciana, muchas gracias por tenernos en este espacio. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.